Tertulias en sintonía. Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. En la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío. En la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva. Las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal. Sincronía de pensamientos y emociones, armonía que transforma realidades. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. nievesmartinez.com.mx. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenido a tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, a todos los que se van sumando a este canal. Si aún no le has dado me gusta, si aún no te has asegurado que le has dado a la campanita, te invito a que lo hagas en estos momentos para que realmente todas las notificaciones te lleguen en el momento pertinente y estés perfectamente informado a través de las tertulias en sintonía que tenemos constantemente o en sintonía con el ser con Nieves Martínez. En cualquiera de los casos, que siempre estés bien informado constantemente. Y hoy tenemos un programa súper especial con nuestro querido amigo Carlos Costa en una tertulia en sintonía maravillosa, donde vamos a hablar de un tema súper lindo. Carlos, ¿cómo estás? Conectando hasta África maravillosamente en estos momentos. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy bien. Aquí calorcito previo a la temporada de lluvias. Ya se nos está acercando el monzón y bueno, ya se ven las nubes por ahí preparándose, montando el escenario y un cierto grado de humedad, así que con el calor se nota más el calor. Aunque no haga mucho calor, se nota por la cuestión de la humedad. Está cuajando. Que vienen los nuevos vientos. Los nuevos vientos que están sonando, mi querido amigo. ¿Cómo están los campanazos y los 5 elementos? ¿Cómo en este momento tan crucial que estamos viviendo? ¿Qué papel juegan los 5 elementos? ¿Y cuáles son esos 5 elementos? Porque normalmente hablamos de 4. A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos. Bueno, pues la ciencia oficial ni siquiera quiere admitir, ¿no?, el quinto elemento, el que viene a ser el denominado éter, ¿no? Sin embargo, el éter, como elemento, es el eterno, ¿verdad? Es el de aquel que realmente conjunta los otros 4 elementos que se manifiestan según su grado de vibración en forma de fuego, en forma de agua, en forma de tierra, en forma de aire. Así que, en realidad, todos los elementos son un solo elemento manifestados en 5 elementos, en 5 formas de estructurarse y de manifestarse. Y, en cierta forma, pues son la base de todo, ¿no? Yo desde el punto de vista botánico, que es donde más percibo o más he estudiado o he observado, he percibido el tema de los elementos, es muy curioso cómo el mundo botánico, los canales de los elementos, ¿verdad?, de cada elemento, están relacionados con el fruto de esos elementos, ¿no? O sea, el elemento tierra, pues al final se manifiesta en la madera, ¿verdad?
el fuego en el fruto y en la flor. O sea que cada elemento tiene su camino. Y luego, curiosamente, hay leyes geométricas y matemáticas que tienen que ver precisamente con la utilidad del mundo botánico y de los elementos. Cuanto más tiempo se ha expuesto un tronco a la vida, pues más calorías contiene y mejor fuego da la madera, ¿no? Una madera que ha crecido rápido, ha tenido menos exposición solar, pues tiene menos calorías. Sin embargo, se ha creado a través del agua. En fin, Claro. es un mundo maravilloso el tema este de los elementos. Increíble. Y también hay que contemplar algo interesante, porque esto que mencionas del éter, que además en parte de lo que se dice justamente es de que era el primer elemento de la tabla periódica. Y se dice Sí. que, bueno, Mendeleev así justamente lo menciona, ¿no? Que era el primer elemento y que fue suprimido, con lo cual hay una alteración justamente en todo lo que es la composición de todo, porque el éter daba vida a todo. ¿Qué puedes opinar tú al respecto, con respecto al asunto este? ¿Nos bloquearon y nos castraron el éter o qué dices? Es una manera de acallar lo que estamos hablando de la eternidad. Se Exacto. interesa que haya un principio en el cual hay alguien que da el pistoletazo de salida y dice, el principio fue este, primero a través de la Biblia, con el Génesis, luego ahora el Big Bang, que es la nueva religión. Es decir, que y eso además nos hace vulnerables al ser humano, porque en realidad somos eternos. Claro. Entonces, si eliminamos ese elemento, estamos eliminando ya toda la cosmovisión, cosmogonía real, porque en De lo que realidad somos, no hay principio ni fin, no hay claro. principio, no hay fin. Y de Entonces, esa eliminamos forma ha sido al también, perro, muerta la rabia. claro, y de esa forma es también como nos mantienen controlados, sometidos y nos han ido haciendo cada vez más chiquititos, más controlables, manipulables. Y ¿por qué? Porque te separa de tu esencia, de lo que sí eres en verdad, de tu Claro, propia esencia y soberanía, del ser que eres. ¿No? efectivamente. El éter es el elemento permanente, ¿eh? Y entonces ahí tiene toda la relación. Precisamente, como te decía, en el mundo botánico y con la técnica, por ejemplo, de la permacultura, que es permanente y permeable, entonces ahí nos damos cuenta verdaderamente del ser. O sea, somos. No es que estamos, somos. Exacto. Somos. Bien importante esto que acabas de señalar, porque normalmente estamos pensando que somos este cuerpo físico y porque estoy aquí y porque tengo esto y justamente parte también de lo que hemos estado viviendo en estos días con los apagones y todo esto es como en 5 segundos nada de lo que tienes, nada de lo que crees que eres funciona, sino que realmente el mantenerte en este estadio y en esta conciencia te lleva a otros niveles porque estarás centrado. Y lógicamente también el mundo de las plantas también lo puedes comprobar. ¿Es así, mi querido Carlos? Efectivamente. Las plantas tienen la virtud de vivir aunque una planta sea, por ejemplo, anual o perenne, como las hay también, un árbol puede vivir X años. Sin embargo, la percepción que la planta tiene es de plena conciencia. Es decir, ellas no viven en la misma línea del tiempo que nosotros vivimos. Permanecen en esa estadía. Entonces, en esa estadía están conectados a las diferentes capas, ¿verdad?, de las diferentes dimensiones. Entonces,
A partir de cierta dimensión, que es la tercera dimensión, es cuando nos quedamos con el principio y con el fin, con el alfa y el omega. Y el alfa y el omega. Efectivamente, entonces las plantas tienen la percepción y por eso ellas se entregan. Ellas no tienen miedo de sacrificarse, de ofrecer su vida, su existencia actual, para el bien de la biología, porque la biología, bien entendida, es energía, no es un objeto de estudio de la ciencia cientificista solo, sino va mucho más allá, ¿verdad? Es el soporte básico, soporte vital básico en el cual nuestro espíritu, que es eterno, ¿verdad?, vive y convive con los demás seres, ¿no? Con ese fractal humano que somos la humanidad completa. Esto que dices es súper interesante porque efectivamente las plantas no tienen miedo de darse, porque viven desde el ser y el ser es divinidad y dan, es como se dan. O sea, en alguna ocasión también lo hemos hablado, del compartir, de lo que le cuesta al ser humano compartir porque no sabe darse. Y esto es porque tampoco sabe vibrar desde el amor. Siempre tiene miedo realmente y no vibra desde el amor, y no sabe amar. Que, a ver, todos estos estereotipos que nos han vendido del amor no tienen nada que ver con darse incondicionalmente, realmente, como lo hace una planta. La planta no te pone condiciones, el sol no te pone condiciones para salir. Se da, dar, ser, se dan desde el ser. Se entregan por completo, porque entregan lo que son y además pretenden mostrarse con la mejor cara y la mejor situación y dar lo mejor, porque son conscientes que lo que son conciencias vivas que no tratan de guardarse como el ser humano el conocimiento, lo que traen, ni nada por el estilo. ¿Qué nos dices al respecto ligándolo con el ser humano en todo este sentido? Claro, la comunicación entre las plantas es precisamente, confundimos lo que es, por ejemplo, la ley de la selva, ¿no? Como que unas están en competencia, ¿verdad? La agricultura actual está basada en la competencia. Sin embargo, el bosque, cuando uno observa el bosque, te das cuenta que lo que hay es colaboración. Hay empatía, hay protección unos a otros. Y entrega total. O sea, una flor no se plantea que va a durar un solo día, porque ahí el ego, no tienen ego como nosotros. O sea, quizás sea lo que nos diferencia al ser humano, ¿verdad? Del resto de los seres vivos, incluidos los minerales. Entonces, esa diferenciación, entonces creo que precisamente el ego está basado en lo efímero. En realidad es un constructo de las tres dimensiones que nos permite, el ego, por supuesto, nos permite manejarnos en estas tres dimensiones de una forma adecuada siempre y cuando el ego esté al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces ahí sí que tenemos... si tenemos conciencia, estamos al servicio de los demás, ¿no? Como el profesor que está al servicio de los demás, el médico que está al servicio de los demás, que no lo hace por dinero, claro, sino que lo hace por ayudar a los demás. Las plantas no crean medicina para hacerse rentables ellas mismas, sino que es la diferencia entre lo que sería la medicina industrial con la medicina natural, ¿verdad? Entonces, el ego es la clave. Entonces, el ego no está compuesto por los elementos, ni por el éter, ni por el fuego, ni por el... sin embargo, sí se ve afectado por la energía. Sí se ve afectado, ¿verdad? Por el sentimiento de eternidad. Cuando entras en ese sentimiento de eternidad, por ejemplo, escuchas una obra de música maravillosa, ¿no? Escuchas a Juan Sebastián Bach o música realmente que te entra en el corazón, el ego se diluye, desaparece. Claro. ¿Verdad? El viento, los elementos son la mejor
el mejor contraveneno, antídoto para el ego, ¿verdad? Entonces el ego es como esa vieja fábula de los indios, ¿no? Que el ego es como un elefante que hay que atarlo con otros elefantes que le controlen, que le dominen, que lo lleven. Entonces, en esa unidad, sí, el ego es una buena herramienta. Una buena herramienta porque tiene su equilibrio y cumple su función biológica, ¿verdad? Y cumple su función biológica dentro de lo que es el ser humano, porque el ego no existe en otros seres de lo que hablamos del planeta, no hablamos ya de otras dimensiones, ¿no? U otros seres, ¿no? Pleiadianos o todo esto que dicen que andan por ahí, ¿verdad? Carlos, hay una cosa que ahorita me acordé de lo que tú hablas, y hay gente que dice que el fuego no es un elemento como tal. ¿Tú qué opinas al respecto? Vamos a ver, es que los elementos no están divididos. O sea, unos generan a los otros, ¿verdad? Y el último elemento es el fuego. Es una evolución de los demás elementos. Por ejemplo, el fuego está contenido en la madera, está contenido en el agua, el fuego. Está contenido en la tierra, ¿verdad? En cualquier elemento está ahí, tiene su semilla, el fuego. Y bien es verdad que por su naturaleza es el más difícil de comprender, el más difícil de entender y de comprender. Pero tú lo ves, puedes pasar el dedo y lo puedes atravesar. En realidad no es material, no tiene una estructura material, ¿eh? Y se alimenta de los demás elementos. Claro. Y es decir, que encierra un gran misterio el fuego, ¿verdad? Todos los elementos encierran un misterio. Sin embargo, el fuego es capaz de fascinarnos. Por eso siempre ha existido el alar, ¿verdad? O como el programa que tengo yo, basado en el amor al amor de la lumbre. De la lumbre, Donde nos encontramos ante el fuego y la fascinación que supone el fuego para cada uno de nosotros. En el momento que hemos cambiado el fuego por la televisión, pues se acabó esa conexión con los elementos. O con la electrónica, que es otra forma de fuego, o la electricidad es otra forma de fuego, ¿verdad? Ahí tienes un proyecto que estás arrancando con la Universidad Art Oasis o con Permacultura. ¿Nos puedes explicar un poquito al respecto de cómo va esto? No sé si el cartel que estoy poniendo, ese es el que tienes la difusión del nuevo proyecto. Cuéntame si estoy bien o es en artoasis.es. Sí, en artoasis.es se puede. Todavía no está actualizado en la web. Sin embargo, en la web podéis contactar por si os interesa conocer un poquito el proyecto, hasta que en breve nuestro webmaster pueda ya, porque ahora está en fase de reinicio, entonces hay poco escrito, o sea, más bien nada, no hay todavía un apartado en la web, pero sí podéis conectar con nosotros y os podemos ya dar información puntual si estáis interesados en un proyecto que estamos realizando aquí en Senegal. ¿Nos puedes contar al respecto un poquito también y cómo está ligado con los elementos y con todo esto? Efectivamente. Bueno, es un proyecto que está en fase de reinicio, es decir, es un proyecto que ya estuvo funcionando hasta el principio de la plan y DEMIA, y luego pues ha habido un periodo en el cual estuvo paralizado y volvemos a la carga con este proyecto que consta de un jardín botánico, consta de un laboratorio en el cual investigamos y hacemos todo tipo de experimentos basados en la energía de los elementos y la energía de las plantas. En nuestra relación
entre nosotros y las plantas y nosotros, porque ellas sí son conscientes de eso, de esa relación, y nosotros estamos todavía ahora mismo en aprendizaje o reaprendizaje de lo que es nuestra relación posible con las plantas, que en definitiva es muy simple. Se trataría de lo que es la mal llamada telepatía, porque telepatía es enfermedad, apatía. En realidad debería llamarse telecomunicación, la auténtica telecomunicación. Y eso es una de las partes del proyecto. Otra parte del proyecto, el segundo pilar, es el tema de difusión, promoción y escuela de formación profesional sobre todo el tema de permacultura, filosofía, ética, biología, medicina natural, y como está en un entorno marítimo, es decir, estamos en primera línea de playa, ¿verdad? Pues es la interrelación entre el ser humano, el mar, el océano y la tierra, ¿verdad? En ese ámbito en el cual, pues, hay en esa intersección, ¿verdad? Hay un misterio a resolver que lo vamos a ir aprendiendo no de una forma intelectual, sino a través de la observación y el disfrute de ese entorno. Y el tercero sería ya la parte material de autosuficiencia, que lo estamos realizando a través de un concepto de agroturismo, en el cual, por ejemplo, nos basamos en el antiguo turismo, que era el turismo de balnearios de toda la vida, donde la gente antiguamente, en vez de irse a Benidorm a tomar cervezas y a las discotecas y a tomar el sol, a chicharrarse en las playas, la gente lo que iba a los sitios de salud, donde la gente se relajaba, compartía, conocía a otra gente que estaba en esa misma sintonía. Entonces es recuperar el antiguo concepto de balneario, lugar de reposo. Hoy día se les llama spa y todas estas historias, ¿verdad? Y bueno, pues convertir este lugar en un conjunto de tres actividades, ¿no? De forma que sea autosuficiente en los tiempos que vivimos y que no dependamos de alimentarnos de porquerías, que podamos alimentarnos de los productos que nosotros mismos servimos. No va en la línea esta de buenos alimentos y tal, de nueva era, sino realmente aquello que nosotros podemos producir de una forma realista, respetando siempre la alimentación que cada uno quiera tener. O sea, no se impone ningún tipo de alimentación. Y bueno, el común denominador es el compartir, el disfrutar y recuperar la palabra cuando se da la palabra, que es más importante en cualquier proyecto. Como decía el otro día un amigo mío aquí africano, que dice, yo antes me corto la mano que faltar a lo cual yo he dado un apretón de mano. Entonces, eso que antes era muy importante, hoy día se ha perdido. Porque ya no lo existe ni aunque se haga el contrato, es decir, ni aunque se escriba y tal, se está dando. Entonces, este proyecto que pretendemos y estamos recuperando eso, y precisamente en el tema de la palabra es donde más se descubre esa carencia en la humanidad. Sin embargo, es la base del cambio y del accionar nuevo que se está presentando en estos tiempos tan convulsos. Sí, porque, a ver, no estamos preparados tampoco ni a nivel mental, ni a nivel emocional, físicamente la gente está desbalanceada completamente y lógicamente esto trae una falta de conexión con tu ser, con tu campo energético, con todo el campo cuántico y con todo lo que vibracionalmente y frecuencialmente está cambiando tremendamente en la humanidad. Entonces,
evidentemente hay que preparar de forma adecuada el avatar en todos sus aspectos para que pueda estar listo para estos cambios frecuenciales importantes. Y esto que tienes de estos lugares de salud, que ahora le llaman spa, pero que, a ver, es muy diferente a lo que tú estás queriendo trabajar, porque estos lugares, ves en Efeso y en todos estos lugares en Turquía, y se hacían hace 12.000 años, o sea, Cleopatra iba a estos lugares de sanación, con sus sales, con sus aguas termales, con todo lo que realmente suponía, iba Alejandro Magno y toda esta historia hace miles de años. Entonces, realmente volver a los orígenes es recuperar esta parte saludable, salud. Bueno, el término sacerdote realmente proviene de ahí, de estos balnearios en Turquía, o sea, así los llamaban. Esto tiene miga, lo que pasa es que luego lo han disfrazado, lo han recolocado, reacomodado todo, las iglesias y demás. Pero estos lugares donde en lugar de irte a Benidorm, que ahí crees que te quitas el estrés, pues son fundamentales para estar liberando, pues eso, todo lo que has ido cargando todo el tiempo en el estrés, en el miedo, en la dogmatización y creencias. Así que les invito mucho a entrar en www.artoasis.es. Lo digo en voz alta porque luego hay mucha gente que nos escucha vía Spotify o vía otros podcasts y en Amazon y demás. Y la forma de obtener información, www.artoasis.es. Así que no se pierdan de nada, bellas almas, porque toda la información y la forma de obtener todo esto está disponible contactando a Carlos. Bien, ¿qué nos puedes decir en este sentido? La importancia que toma el quinto elemento en estos momentos. Precisamente estamos en esa recuperación de la conciencia de lo que es el éter, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, somos eternos. Mal que le pese a la gente decir que somos efímeros, no es así, es incierto. Entonces, recuperar la conciencia del éter y de lo eterno, porque el eterno es un elemento palpable, ¿verdad? Aunque es mesurable, evidentemente. Entonces, eso adquiere quizás la máxima vital importancia. ¿Dónde encontramos el éter? Por ejemplo, ahora que ha habido un apagón, lo encuentras en la electricidad, ¿no? Tesla, ya habló de eso, fue uno de los descubridores o redescubridores de la energía, porque es que Tesla no ha inventado nada. Claro. Él simplemente era un tipo muy despierto y se dio cuenta, ¿verdad? La energía está ahí, no hay que ir a buscarla, no hacen falta hilos de cobre ni nada, porque es la energía etérica la que mantiene, la que sostiene. Entonces es pura electricidad. Cuando se desata la tormenta, es decir, se desatan los elementos, el viento con el agua, ¿verdad? La electricidad conecta, el rayo no cae de las nubes, nace de la propia Tierra y asciende y conecta con vórtices de energía que se crean, que se conjuntan en la propia tormenta. Y no estoy diciendo nada esotérico, es algo demostrado que es así, ¿no? Que evidentemente se hace tierra, ¿no? La electricidad necesita de la tierra para derivar, ¿verdad? Y por eso cualquier casa que tenga una instalación eléctrica, pues tiene que tener la toma de tierra. Entonces ya estamos con todos los elementos de nuevo, ¿verdad? Y lo que es ya la chispa, ¿no? O el rayo es el fuego, ya es la consecución, el fruto, como te he dicho anteriormente.
Entonces sí que es un elemento, claro. Lo que pasa es que es como el hijo de los elementos. El fuego es como el hijo, ¿verdad? El que se crea en la fragua de Vulcano. Y está ahí, está en la Tierra, en los volcanes. Es una forma de evolución y de circulación de todos los elementos. Y cualquier elemento contiene los otros elementos. Tanto la Tierra contiene muchísima agua, contiene muchísimo vacío, oxígeno, ¿verdad? Contiene el aire, la Tierra necesita del aire, necesita de ser ventilada, por eso ha creado animales que la ventilan, ¿no? Como las hormigas, los hormigueros, tienen una red mundial, tú entras por un hormiguero y puedes salir en la otra punta del planeta, solo por las galerías de todas las diferentes razas de hormigas que hay, que muchas de ellas son antiguas civilizaciones que involucionaron, ¿no? Por un que no suene a política, pero sí es como una especie de socialismo, ¿no? Exagerado, ¿verdad? Todo el comportamiento de las hormigas es muy interesante. Las lombrices, las bacterias, el micelio, ¿no? Que es el mundo del fungi, de los hongos, están contenidos en el elemento tierra. El agua, pues lo mismo, ¿no? Te vas al mar y ahí está todo también. Toda la tabla periódica se contiene en el mar, toda, absolutamente, incluso los que no se han descubierto, están todos contenidos y conectados en el mar. Es decir, el viento es ese aullador, ¿verdad? Ese que tiene que ver con nuestro sentido del sonido, de la audición. Y es también bien interesante el estudio del elemento aire, del elemento que es quizás un elemento especial y espacial, ¿verdad? Que se da un espacio, ¿verdad? Abierto, libre, y que tiene que ver, por supuesto, con lo que es en nuestra vida, lo que es la libertad. La libertad en el sentido más amplio y positivo y creativo del ser humano. Y bueno, y en el fuego mismo viven, hay vida, hay seres, ¿no? Lumínicos, claro, ¿eh? Y que no se queman porque viven dentro del fuego, entonces no se pueden quemar. Es como la cuarta dimensión, es la dimensión del tiempo, donde no pasa el tiempo. Pasa sobre nosotros, sobre los tridimensionales, que sufrimos las consecuencias del paso por el tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy bonito el tema de los elementos, porque es algo que lo puedes explicar de una forma intelectual, sin embargo, es más interesante y más creativo y constructivo para nuestra evolución en la vida, el verlos, el sentirlos, el comprenderlos y ver la unidad. O sea, que no son elementos separados uno de otro. Ahí está el fuego, esto es el agua, y como el que hace una clasificación estadística de elementos, sino que es un conjunto de manifestaciones del propio ser. Y el propio ser pues está configurado precisamente de una forma más similar, podemos asociarlo precisamente al elemento del éter. Esto que mencionas y de verlo integrado, justamente me llevó ahorita a acordarme justamente de algo que se ha dicho mucho por todos nosotros, hablando de las catedrales y del papel que jugaban justamente bajando esta energía etérica, plasmática, y cómo normalmente, digo, ahora fueron tomadas por la iglesia y cambiadas y todo este rollo, ¿no? Pero en esos vórtices energéticos donde eran iglesias, y hemos hablado de que eran centros de sanación, también bajaba esa energía a través de esas columnas que tienen todas las iglesias. Normalmente estaban rodeados de agua, tenían estos órganos sanadores que además eran el sonido, el viento, el aire y todo esto, y anclaban en la tierra a través del cobre que bajaba justamente también todo tiene algo que ver, se puede ver por ahí también cómo el trabajo de los 5 elementos unidos llevaban a la sanación y a lugares de sanación para
la alta frecuencia y vibracional. ¿Qué sabes de esto, Carlos? Bueno, no soy un erudito, soy más bien un investigador de lo Como que todos, estamos siempre investigando y buscando cosas y nos hacen sentido y hilamos con lo que sabemos. Así vamos uniendo puntos. Ahora bien, bien es verdad, y creo que en este aspecto, por ejemplo, un arlequín nos podría iluminar y nos podría dar una información más certera. Bien es verdad lo que yo he observado y lo que yo he de alguna forma investigado a lo largo de mi vida en diferentes escuelas, que también uno pues va investigando, ¿no? Como ratoncito de biblioteca, y en visitas a catedrales y todo esto. Evidentemente todo esto forma parte de un más allá, de un antes, de un reseteo que ha habido a nivel global, a nivel planetario, ¿verdad? Bueno, hablamos de la Tartaria y otras civilizaciones. Incluso creo que ha habido civilizaciones que ni siquiera se habla de ellas hoy día. Correcto, coincido contigo. Que permanecen ahora mismo en un estado latente, sin embargo, han tenido que ver con la evolución del ser humano. Entonces, está claro que las construcciones de las catedrales, por ejemplo, no obedecen al capricho artístico, qué bonito, ¿no? Estético. Simplemente tiene que ver mucho con el movimiento de los elementos, porque además los elementos se mueven en diferentes frecuencias, es decir, que el elemento tierra en las 3 dimensiones se manifiesta de una forma, en cuarta dimensión es otra dimensión, ¿verdad? Claro. Y eso además tienes que, por ejemplo, cuando pones la oreja sobre el suelo, puedes, como hacían los indios americanos, por ejemplo, ponían la oreja en eso y podían detectar a alguien que venía a no sé cuántos kilómetros andando. La percepción, ¿no? Como la tienen, por ejemplo, la percepción telúrica que tienen los reptiles, y sobre todo en concreto la serpiente, ¿no? Que son las serpientes, que son el símbolo de la sabiduría. La dimensión de otras dimensiones en el fuego, por ejemplo, en el fuego, en el elemento del fuego, o en el agua, o no te digo más, por ejemplo, una gota de sangre en el océano me puede traer un tiburón que está a lo mejor a 20 kilómetros. Traerlo. ¿Cómo llega? Materialmente no está llegando. Correcto. El aroma, y menos a través del agua. Simplemente vemos, por ejemplo, los perros aquí que son lugar de temblores, los perros perciben el temblor antes de que llegue, ya están nerviosos, ya están alterados. Mucho antes, sí. Mucho antes, sí. Se cuenta la anécdota de una mamá con gatos en el Titanic que se salió del barco antes de que partiera. Y ya se dice, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los naufragios, los primeros en salir del barco son las ratas. Es decir, entonces, fuera de estas 3 dimensiones, los elementos no son materia, es otra cosa, ¿verdad? Y, por ejemplo, dentro de lo que es la alquimia, ¿no? Los elementos son fundamentales. El estudio, la combinación, la aniquilación, en fin, todos los términos, por ejemplo, de la alquimia, pues son fascinantes, ¿no? Porque realmente ese estudio que hacen los alquimistas y cómo experimentan, ¿verdad? La biología que va más allá de esa dimensión. Por eso es, por ejemplo, lo que es la nueva medicina germánica, que es una medicina bastante interesante, no creo que sea toda la verdad, no estoy defendiendo aquí ningún posicionamiento de nada, estoy simplemente describiendo uno de los factores fundamentales es la biología y cómo la biología influye en nuestros campos energéticos a través de nuestras diferentes capas endodérmicas, ¿no? Que son 3, ¿verdad? Claro. Entonces, y todo esto tiene que ver con la espiritualidad
que no es algo que tiene un presente o un pasado o un futuro, sino es un eterno. Entonces ahí estamos ya entrando de nuevo en los elementos, en los diferentes elementos. Claro, y la eternidad, yo hablo de ese tema también en mi libro, porque la eternidad, eso es lo que somos, en verdad, y la eternidad, sin edad, sin tiempo, sin nada, o sea, realmente se acaba con todo este concepto de edades, de tiempo, de espacio, de físico, de pasado, de futuro, de presente, o sea, realmente es la identificación con lo que sí eres, en verdad. Y esta es la parte en la que sufrimos esta gran desconexión en la materia física y lo que el sistema nos ha tenido controlados. Y parte de lo que estamos en este proceso evolutivo, evolucionando, es a volver a este soft, a este encuentro de lo que sí somos en verdad, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento cumbre y bueno, igualmente también estamos teniendo esta gran reconexión con las plantas, porque el origen del ser humano no estaba separado de la tierra, del planeta, de las plantas, de todo. Estábamos, o sea, si hablamos de civilizaciones, como estábamos hablando hace un momento, pues los lemurianos estaban metidos así, muy unidos a todo lo que es la naturaleza incluso vivían dentro de la madre tierra, dentro de cuevas y dentro de todo. Entras a lugares como Capadocia y demás, donde todo es intraterreno y donde todo se percibe así. O sea, creo que de alguna forma es parte de lo que vamos a recuperar también en esta conexión con todo lo que es las plantas y la naturaleza y la tierra y entender que son conciencias vivas, todo. Es más, fíjate que la conexión con los elementos de una forma consciente, no de una forma intelectual, con una descripción, una definición de cada elemento, sino la consciencia, el sentirlos, el vivirlos como tal, porque somos los elementos combinados de una forma, de una morfología y una forma, ¿verdad?, cuántica. Va a ser la clave de la propia medicina, de nuestra propia longevidad, ¿no?, como seres humanos, y como una forma de vivir plenamente, ¿verdad? Porque en el momento que uno siente los elementos, nada más tienes que ver, por ejemplo, cuando hablamos hablabas de Éfeso y de todos los balnearios de Turquía. Sin embargo, están presentes en todos lados. En México anda que no hay, o en España, o en Europa, en cualquier lado del mundo. Tremendo. En Marruecos, en África, en cualquier lado, hay balnearios. Y donde no hay un balneario hay una playa, y donde no hay una playa hay una cascada o un lago, que de alguna forma son también santuarios o lugares donde la naturaleza manifiesta los 5 elementos, ¿vale?, de una forma al servicio del ser humano, porque todo está conectado. De alguna forma, a veces nosotros hemos atraído esos lugares, esos vórtices de energía. Entonces, verdaderamente, el tema de los elementos es algo que es bueno tenerlo en cuenta y debería formar parte también de las nuevas escuelas, del nuevo paradigma en el cual, pues, ya está bien de programas, ¿vale? No necesitamos tanto programa y necesitamos más vivir, sentir y percibir. Claro, las aguas termales y todo esto, pero algo bien importante que has mencionado, somos los elementos, o sea, realmente eso es lo que somos. Entonces, cuando empezamos a fusionarnos con esos elementos y a activarlos dentro de nosotros, el elemento tierra, o sea, cómo el agua representa las emociones, cómo todo lo que tenemos que entender que somos el 70 y tantos % de nuestro cuerpo es agua y cómo lo manejamos. No somos esta materia física que la gente cree que somos esto más que todo lo que es el 78% de agua. Y claro, ahí es donde la gente empieza a vivir confundido porque le da más valor a la parte tierra, a la parte materia y a la densidad de la materia. Entonces,
¿nos puedes hablar un poquito de lo que son los elementos en el cuerpo? Porque seguramente que no todo el mundo ha discernido o ha hecho trabajo al respecto. Bien, bueno, los que llevan la delantera en todo esto son los hindús, ¿no? La medicina ayurveda se basa precisamente en los elementos, ¿verdad? Ahora mismo pues no me vienen los nombres de cada elemento, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que es el estudio del cuerpo humano y sus disfunciones, ¿verdad? Desde el punto de vista ayurvédico, que es una ciencia ancestral, ciencia y además espiritual, ¿verdad? Claro. Pues llevan miles de años y quién sabe si más de miles de años, ¿verdad? En esa tesitura, porque está basado precisamente en el equilibrio o desequilibrio y la conciencia de los elementos que nos influyen en nuestro estado de ánimo y tal. Lo mismo pasa con la alquimia. Son los elementos los que cuentan fundamentalmente. Es más, incluso la medicina tradicional, por ejemplo, europea, del curanderismo de toda la vida, que ha sido la medicina que llegó hasta principios del siglo XX y luego la destruyeron con el tema de la medicina industrial, está basado en los humores, está basado en el agua, está basado en el fuego. Tienes demasiado fuego, tienes demasiada tierra. Es decir, que hay un común denominador que está basado en los elementos. Claro, hasta la astrología. Exactamente, y todos, exacto. Entonces, ya ha habido estudios, no es algo que nos estamos inventando ahora o que lo han sacado los de la nueva era, no, al contrario, la nueva era intenta coger todo ese conocimiento para desviarnos, ¿no? Es un caballo de Troya, el tema este de la nueva era. Sin faltar y con toda la buena fe que hay, la gente, todos hemos pasado por nueva era, ¿no? Sabemos lo que es, ¿no? Está a la orden del día. Lo que pasa es que unos nos hemos dado cuenta antes y otros se van a dar cuenta después de lo que hay. Con lo cual, los elementos es algo que ya está estudiado desde que el hombre es hombre y desde que la mujer fue mujer y desde antes que Adán y Eva. De hecho, el mismo término Adán es ADN. Es el ADN. Ahí están todos los elementos de una forma geométrica, es un fractal maravilloso. La conexión, hola. ¿Se ha ido? Se fue unos segunditos, listo. Sí, estaba hablando de Adán. Adán, el ADN, ADN. Entonces, el ADN, esa espiral maravillosa, ¿verdad? Que es el círculo en movimiento, ¿verdad? Ahí está la maravilla, la quinta esencia, ¿verdad? De ahí la quinta esencia son los 5 elementos, de nuevo. Claro. ¿Verdad? La quinta esencia, en la propia medicina germánica se habla de la quinta esencia, del quinto elemento esencial, que es el que más tiempo tardó en descubrir el doctor Hammer en aquellos tiempos. Y es el que da sentido a todos los demás elementos. O sea, es decir, precisamente, no porque sea el último, en realidad es el primero. Como tú bien dices. Y como elemento, incluso como elemento de la tabla periódica. Ojo. Claro, Mendeleev hace todo un estudio diciendo que justamente falta el primer elemento que fue suprimido y con eso cambia absolutamente toda la tabla y todo el juego de todos los elementos, justamente en este sentido que provocó todo el cambio jesuítico a toda la situación, ¿no? Claro, y lo han hecho igualmente con el calendario, con los calendarios, el juliano y el otro. Exacto. El orden de los días de la semana, es decir, todo está transformado con el fin de generar el olvido, ¿verdad? Porque el olvido es lo contrario a la verdad. No, la verdad, lo contrario no es la mentira. Claro. La mentira es la ausencia de verdad. Sin embargo, el olvido es lo contrario a la verdad. Cuando olvidas, no existe la verdad, no hay verdad. Ella se deriva en algo que no sabes por dónde caminas. Son las tinieblas auténticas y verdaderas. Así que, bueno,
tema este de los elementos creo que es un tema no solo a estudiar, ¿no?, de una forma comparativa y ver con los nexos de las diferentes sabidurías. Y bueno, ya si nos metemos en el tema de la sabiduría hiperbórea, pues ahí está súper claro, ¿no? Todo el tema Tremendo, sí. de la sabiduría, etcétera, etcétera, sino también, o sea, que va más allá es decir, es sentirlo, es vivirlo, es saber que en mi vida son los elementos, somos esos elementos, pero no separados unos de otros, son la misma cosa manifestada de diferentes vibraciones, ¿no? O sea, es lo mismo, el mismo elemento en diferente vibración, en diferente frecuencia. Exacto. Maravilloso tema el que tocamos hoy desde diferentes ángulos, lo hemos movido a diferentes puntos. Me encantó la plática, creo que va a ayudar muchísimo a las personas a discernir, a sentir, a darse cuenta de cómo es importantísimo reconectar con esta eternidad que somos y darse cuenta de lo que sí somos en verdad, porque esto que decías hace un momento, hemos caminado ya demasiado tiempo en tinieblas, demasiado tiempo en esta bruma. Creo que el mayor espacio de purgatorio lo hemos purgado aquí, en esta penumbra tremenda y con este olvido. Y justamente parte de lo que se revela y todo lo que se devela más allá del velo es ver esta verdad y salir de estas tinieblas, pero hay que tener un poco esta flexibilidad, ¿no? De decir, pues a lo mejor no sabía todo lo que sé. Ayer iba hablando con una amiga que pues ella ha sido siempre muy devota y parte se le está moviendo y cimbrando todo su piso, ¿no? O sea, con todo lo que va escuchando, con todo lo que va viendo, con todo lo que está saliendo a la luz, y hay que tener la flexibilidad de poder decir, pues a lo mejor, quizá, estaba equivocado, ¿no? Y me voy a abrir a ver cosas nuevas. Creo que este es el momento de dar esta visión, este salto, porque eso es lo que te abrirá puertas en este campo cuántico, en este campo eterno de lo que sí eres, y la capacidad de asombro, ¿no? Que es maravillosa, capacidad de asombrarse. ¿Con qué te despides hoy, Carlos? Pues me voy a despedir con lo que acabas de decir, al hilo de lo que acabas de comentar, la capacidad de asombro. Cuando pierdes la capacidad de asombro, estás muerto. Entonces, muerto en vida. Entonces, para mí, es fundamental la capacidad de asombro, de permitir que nos asombremos. Y hoy día nos machacan con tanta historia, ¿no? Todo es manipulado, o sea, no te están informando, te están machacando y programando para que no te asombres, porque la capacidad de asombro es la manera en que cuando eres un niño ves el mundo. Y eso te permite ser feliz, ver las cosas de otra forma. Y nosotros ya que estamos entrando en años, ¿verdad? Ese reto es precisamente el recordar, en el máximo sentido de la palabra, recordar cómo veíamos el mundo cuando éramos niños. Entonces, si no puedes recordarlo y tienes un niño o ves a la mano, pues métete en su piel, métete en sus zapatos, entra en su sonrisa, entra en esa capacidad de asombro que tiene un niño, ¿no? Y entonces ahí ya te conectas elementalmente. Y como diría Watson, elemental, querido Watson. Elemental. Elemental. Y bueno, pues con eso me quedo, con la capacidad de asombro, que es lo que nos permite realmente abrirnos a cualquier sabiduría. Así es, maravilloso. Gracias, Carlos. Les invito a entrar en artoasis.es, donde tienen toda esta información. Nos vemos pronto. Mil gracias por todo este tema. Un abrazo hasta el otro continente maravilloso, hasta África. Nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias.